Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, chicos, quiero que dejéis muchos likes a este vídeo, que os suscribáis tanto a mi canal como al de link que encontráis en la descripción, porque hoy vamos a hacer una nueva edición de Autotune versus no Autotune, pero esta vez con artistas internacionales, ¿vale? Ok, chicos, ¿tú estás lista para que se nos rompa o no se nos rompa el corazón? Porque, chicos, hice la primera parte que la encontraréis en el canal, en el cual en este caso eran artistas solo latinos, ¿vale? Y la verdad es que la mayoría cantaba no necesitaba autotune. Uy, a Evelyn, vale, creía que a Evelyn la había empujado. No. Así que vamos a ver, ¿vale? A ver, Bueno, estoy lista. ¿estás Ese lista? Charlie Puth. Sí, ¿estás lista? Sí. Vale, chicos, estoy nervioso. ¿Por qué nervioso? Estoy nervioso y se me caen los No quiere audífonos. que se le rompa el corazón. Es como sí, es porque ¿sabéis esta clase de cosas de no sé qué va a pasar, sí. Vale, ¿estás lista? Sí. Ya está, chicos, que tenga que pasar lo que pase. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Creo que canta bien, Ok. vale, no sé. Es como, me parece. Pero... Ok, Cause you knew that I'd call you up. vale, al menos parece que zafa. Sí, yo creo que Yo sí. creo que es que no me acuerdo bien de la canción. ¿Viste? Lo que pasa Como es que la canción tiene como medio efectos, pero creo que canta bien. vos decís, voy a ver. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Sí, yo creo que él se salva al menos esta parte. Vamos a ver. Cause you knew that I'd call you up. Es que sí, porque realmente no es que esté. Creo que La este que se le salva. está cantando bajito, eso es lo que pasa. Tipo como que le está cantando, creo que no con la misma energía que la cantaría en el estudio. Claro. No es y- como había otros que estaban ahí que tipo lo daban Uy, todo. chicos, tenéis que ver la primera parte y a Luis Fonsi. Ay, sí, por Chicos, favor, tenéis que ese ver sí la que lo vi primera todo, parte y a Luis Fonsi para que entendáis lo que es hacer las cosas sin ganas. Pobre Luis Chicos, fue lo Fonsi. mejor. Igual me gusta Despacito. Go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Ok. Sí, creo que canta. Yo creo que también canta bien, en serio. A mí también me gusta Despacito, chicos, pero yo lo que me quejo es de las ganas, cero ganas que le puso, chicos. Tenéis que ver ese vídeo. Vamos a ver cómo suena en esta parte y pasamos al artista. Go around every party in LA. Sí. Sí, yo creo que Sí, yo creo que está sí. bien. Knew that I'd be at one. Sí, chicos, sí. Yo creo que sí. Así que vamos al siguiente artista. Ok, chicos, llegamos a un artista que me suena, pero que no sé el Es nombre. el de la canción I Took a Pill in Ibiza, pero no sabemos el nombre. Ok, no sé. Es como yo tampoco sé el nombre, pero vamos a verlo. Pill in Ibiza. To show Avicii I was Nada que ver. cool. And when I finally Nada got que ver con sober, la felt canción. 10 years older. Oh, fuck it, it was something to do. ¿Vos decís? ¿No te acordás de cómo es la canción? No. Que no digo que cante mal, se lo escucha bien, pero en la canción suena totalmente diferente. A ver. Fíjate. Vale, para, porque es como me pongo nervioso. Canta bien, pero suena Ok. totalmente distinto. Pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. ¿Viste? Tiene la voz mucho más fina. Nada que ver, loco. Canta muy bien, What? pero le pusieron una voz mucho ¿Por más qué? fina en Pará. eso. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. ¿De qué? Pero para. Le voy a dar otra segunda oportunidad. Porque, a ver, compañero, lo que han hecho es bajarte 25 tonos. No, al revés, subirte. Eso. Porque Claro, pero estaba si te mal. baja de Pero grave. es que vos escuchalo, canta bien, ¿entendés? Sí, pero no sé. A ver, supongo que el productor musical creía que sonaba mejor así. ver. A mí el chico me parece que canta bien. Living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. Ok. Gastar $1 millón en zapatos está raro. Pero bueno, dicho esto, como chicos, 2 pares de zapatos, no se necesitan más. Ok, vamos a ver. I'm living out in LA. I drive a sports car just to Sí, me parece una locura. Me parece... Es que canta muy bien, pero le subieron mucho el tono, entonces vos lo escuchás y decís, no es la misma persona. Claro, es que vamos a escucharlo bien. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls. No tiene nada que ver este hombre. Igual canta muy bien. Canta pero- bien, chicos, pero no tiene nada que ver. Y es Al como... menos para mi oído. Supongo que lo que habrá hecho... Es que no sé cómo se habrá planteado la canción.
pero me parece muy loco. Es que me parece muy loco porque es como, chico, cantas bien, pero te han hecho algo raro, ¿viste? Sí, como te subieron 28 tonos. Claro, es muy raro. Ok, tercer artista, te tengo que ser sincera, no tengo ni idea de quién es. Yo creo que tampoco. Capaz que cuando escuché la canción te diga, sí, sé quién es, pero por ahora... Yo el chico literal, además... También hay mucha cosa de que muchos cantantes no les ponemos cara. O sea, yo el otro día, hace 3 días, Descubrí vi quién por es. primera vez la cara de Paulo Londra y le dije a Dani, ¡es Ron Willy! Es verdad, chicos. No había visto la cara de Paulo Londra antes, lo había escuchado pero no lo había visto. Así que capaz que te conozco la canción, pero no. Ron Willy. Sí. Ok. High, ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. Sé cuál es la canción, pero creo. A ver. Yo no, ¿No? No mucho. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby, I don't wanna lie. ¿No? Chicos, literal, no sé. Igualmente suena más bajo que en la canción Sí. también. ¿Por qué le han hecho cabezón? Porque son como niños, Ah. ¿entendés? Es como I cuerpo know de when you niño. text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either, you can't even fly. Ok. Es como trap inglés, ¿verdad? Parece trap. ¿Qué sé yo? I know when you text me, girl, I don't always reply. Well, you're not an angel either. Sí. Chicos, no sé muy bien cómo es el trap, pero a mí me suena a trap. A mí me suena algo, chicos, Yo capaz... de géneros musicales, pop y no capaz, más. capaz me decís, Daniel, ni idea, pero a mí me suena como suena mucho de la gente de Either trap. you can't even fly. I know this. You think that you know shit. All this shade that's coming at me, I wonder who throws it. Es como que este chico no le está cantando, le Le está está hablando. hablando. Can't see the vision, boy, they must be out of focus. Notice, you think that you know shit. All this shade that's coming at me. Es decir, no me parece que cante mal, pero es como que lo está hablando y me parece... ¡Ah, chicos! Sí, como que Me la parece- canción está más cantado, por así decirlo. Claro, ¿no? me parece re loco porque es como que se está marcando un Luis Fonsi, chicos. No tanto, pero... No tanto, pero se está marcando un Luis Fonsi. Vamos al siguiente artista. Ok, llegamos a alguien que conocemos todo el mundo, Billie Eilish. Sí, Bueno, aunque no estoy viendo la cara de la chica, pero os puedo porque la asegurar tapa, que pero Billie sí. Eilish. hate myself. You know, you can feel so unbelievably lost and horrible and like you're nothing and you're invisible and Ok, está Ok. diciendo como que podés sentir como Sí. que sos invisible, horrible, No hay eres muchos nadie, no adjetivos. te sientas así, chiquilla, la vida es alegre. Siéntete alegre, compañera. for no reason at all. Don't Y que no tiene por qué Que haber como que no ninguna hay razón. ninguna razón. Ok, vamos a ver cómo canta porque Billie Eilish es una de las artistas del momento. Sí. Y es como que me da Curiosidad. curiosidad. Tipo, be that way. Fall apart Sí, canta igual. canta twice a day. Don't Sí, canta igual además. Sí. Es como no necesita... A ver, Sí, el hay que... autotune también les agrega, además del autotune también El tiene eco y todo efectitos eso, y pero cosas así, canta pero- muy parecido. Lógicamente canta sin instrumental. be that way. Fall apart twice a day. Sí, Sí, sí. canta muy Chicos, bien. hay que decir que canta prácticamente igual, excepto, por así decirlo, el instrumental. Vamos a ver, porque como que me interesa. Vamos a continuar, porque es que mi problema con Billie Eilish es que no sé si tiene altos. Porque no he escuchado muchas Claro. canciones de ella y no sé si porque Sí, va muy donde alto más con se la nota el autotune es cuando tienes que ir muy alto. Sí, más de lo que tu garganta permite. I just wish you could feel what you say. I just wish. No, es que claro, el tema de ella, al menos hasta esta parte, es que su tono es plano. No, Plano en el sentido en el que no es un gran grito. no es grito, pero sube un montón igual. Sí, sube, pero yo me Daniel entiendo. tiene el oído Sí, atrofiado, chicos, chicos. es como que no hay un grito. No, pero sí tira Chicos, notas altas. Evelyn sabe En más el de música que Wish yo. lo sube, escúchalo. Evelyn sabe más que yo. You could feel Bueno, ya pasó. what you say. Ok. Vamos a ver, porque yo en estas cosas, chicos, yo tengo cero oído musical. Yo A ver, tampoco tengo mucho, pero cuando a decía, ver. I just wish, ¿entendés? O sea, yo no lo puedo cantar porque no es mi registro, pero... Vale, vamos a ver si aquí, chicos, voy a ver si yo soy capaz. Ahora ya dejemos De a Billie Eilish escuchar, ella canta bien, escuchar. canta genial. No, sí. Voy a ver si yo sé cuando algo tira para arriba. Show. Bueno, esto sí. Esto sí, Bueno, pero a eso me esto refería. es que estaba claro, a ver. Pero es que los anteriores también.
Para mí no, tío, te digo en serio. Es como, chicos, basta, aparte, para mí no. Never tell, but I know Bueno, el no, ese sí. you too well. Ok, ya le he escuchado diciendo algo alto. Vamos a ver cómo lo dicen alto. Never, Ay, le han puesto mucha cosa. El muchaquito. Sí. Chiquito. but I know you too well. Es como que le han puesto mucha cosa y Pero como que igual no. se escucha bien. Ok. Igual se escucha también mejor sin la música que con Sí, la pero música. porque canta Porque bien. canta bien, o sea, es algo que vos Igual decís, yo creía que era re mayor esta chiquilla, No, tiene como re 16 chica, o tiene 17 años. 17. Claro, yo pensaba que tenía como 20 y algo. Luego un día me dio por googlear Billie Eilish y dije, hostia, es como... ¿qué onda? Prácticamente no ha acabado secundaria todavía, ¿viste? If teardrops could be bottled. Sí, aquí ya... No tiras, aquí, no aquí tiras, que no boludo. sabía. Aquí sí, aquí veo que eleva, veo que se eleva, ¿viste? Ay, There'd be swimming pools filled by models. Pobrecilla. Es como muy triste todo. Es como... ¿Qué? la letra Sí. decís, ah. Claro, digo la letra, que es como... Supongo que la canción es que es triste, pero era como... Necesitas un abrazo. Teardrops could be bottled. No sé, igual canta re bien, ¿eh? Sí. There'd be swimming pools filled by models. Me parece re loco, además, porque... tengo que contar una cosa antes de acabar, chicos. Es que me parece muy loco porque nosotros, nuestra generación, hemos estado acostumbrados, al menos lo que a mí me pasaba, es que todos los artistas que salían jóvenes, muy jóvenes, venían de Disney. Es verdad, sí, o de O programas. de programas de esto. Yo no sé, chicos, dejadme en los Creo que comentarios salió si... de YouTube, ¿o no? Claro, creo que excepto Justin Bieber, que también salió muy joven de YouTube, creo que han sido los dos únicos casos, ella no sé de dónde salió, que haya visto que alguien ha salido de Disney. O, Sí. de programas de estos de American Got talento, Talent y sí. cosas de esas, pero es como muy loco. Es decir, creo que tienes que ser muy bueno, a nivel muy bueno, para, por ejemplo, salir de YouTube. Sí. Es como, chicos, lo que quiero entender es que tiene que tener un talento de la putísima madre para, perdón por la palabra, como para destacar, porque YouTube es un mundo que En es el que hay un enorme. montón de Es como, artistas, además. imaginad el talento que tienen que tener gente como Justin Bieber o Billie Eilish, musicalmente hablando, luego vida aparte, para salir de la plataforma, ¿viste? Es como re loco. Pero bueno, excepto, creo que es el chico este que Que no sabíamos que quién no era. sabíamos quién era, ni tampoco muy bien lo que hacía, porque yo para mí era trap, pero Evelyn no sé. Es como que me sorprende porque, ¿qué? No dice, Ah, vale, es como yo no sabía lo que era, es como no puedo opinar. Me parece que lo hacen bien. sí. Es como, la conclusión a lo que llego es como... Tienen talento, ¿viste? Sí. Bueno, por eso están ahí, ¿viste? Pero bueno, chicos, os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, que os suscribáis tanto a mi canal como al de Blink que encontráis en la descripción. Y os digo ahora sí que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.